Razones por las cuales el mapa simutal equidistante con el centro en el norte geográfico no funciona, así como tampoco funciona Polaris en el centro de un mapa celeste. Primero separemos al cielo de la Tierra. Veamos los argumentos celestes y luego los terrestres. Esto no es un mapa que refleje la realidad de la Tierra, es una calculadora de tiempo y de longitud. Si pones a las estrellas encima de la calculadora de Gleason en un domo, nada va a cuadrar con lo observable. Y lo importante es lo observable. Descolonialízate. La proyección del cielo es local, es topocéntrico. Por eso utilizamos este programa, el Stellarium, que te da coordenadas topocéntricas. Lo que hicimos en Stellarium fue poner 3 lugares simultáneos con una diferencia de 90 grados en el solsticio de junio para que tuvieran la visual de la Cruz del Sur al mismo tiempo, aunque a diferentes alturas. En Australia están a las 5 de la mañana, en África a las 11 de la noche y en Sudamérica a las 5 de la tarde. Todos a 30 grados sur. En Australia 120 grados este, en Sudáfrica 30 grados este, que hace una diferencia de 90 grados, y en Sudamérica 60 grados oeste, que hacen otra diferencia de 90 grados. Sudamérica y Australia hacen una diferencia de 180 grados. Entonces vamos a echar a correr el tiempo durante una hora para que vean el movimiento de la Cruz del Sur alrededor del Polo Celeste Sur. El Polo Celeste Sur existe. Se le pueden hacer Star Trail. Hay muchos canales que muestran Star Trail del Sur. No nada más es el norte. Esto es comprobable, solo hace falta que quieran hacer la comprobación, hacer la observación celeste directa. Por eso les digo que se descolonialicen de una vez por todas del norte y de los paradigmas del norte que no pueden observar en el sur. Si las estrellas estuvieran esparcidas por el sur, no se podría ver este efecto de Star Trail alrededor del Polo Celeste Sur. Ahora voy a echar a andar Stellarium a correr una hora y ustedes dense cuenta que desde los 3 puntos se puede ver la Cruz del Sur girar en torno al Polo Celeste Sur, de este a oeste. Y cuando se ve al sur, entonces el este queda a mano izquierda. Por eso se ve que va de izquierda a derecha el movimiento de las estrellas en la esfera celeste topocéntrica. Segundo argumento por el cual el mapa simutal equidistante con el centro en el polo terrestre norte no funciona son los ángulos de las salidas y las puestas del Sol. El Sol tiene recorridos diferentes durante el año. Se ve que sale por el este y se oculta por el oeste. No se ve que se aleje. Esos son algunos videos que les muestran y sobre todo se los muestran desde el punto de vista de alguien que vive en el norte. Entonces, el arco solar que se dibuje es diferente para cada lugar donde está el observador. No es el mismo arco solar en el norte que en el sur. Por ejemplo, este es el recorrido en un equinoccio de marzo en Londres. La elevación del polo celeste norte equivale a la latitud geográfica de Londres, que son 54 grados norte. Por eso, el arco solar se inclina hacia el sur, porque la esfera celeste topocéntrica tiene un polo celeste elevado a 54 grados. Ese polo celeste es el norte. Y si nos vamos a una latitud en el sur, nos vamos a dar cuenta que, sin cambiar de fecha en el equinoccio de marzo, el arco solar se inclina hacia el norte, porque el polo celeste sur de la esfera celeste topocéntrica es el que se eleva en los mismos grados en que la latitud geográfica nos marca, que son 49 grados sur en este ejemplo. Cabe mencionar que en los equinoccios el Sol siempre sale a 90 grados este, independientemente de la latitud
por donde te encuentres. Esto no es congruente con un mapa azimutal equidistante que tenga por centro al norte geográfico. De hecho, la utilidad de un mapa azimutal equidistante es poner al observador en el centro para que se ubiquen los puntos cardinales, no para poner al monte Meru ahí. Durante los equinoccios, el Sol sale a 90 grados y se oculta a 270 grados del plano azimutal equidistante del observador. El solsticio de diciembre significa que el Sol sale lo más al sureste posible del plano azimutal equidistante del observador. El solsticio de junio significa que el Sol sale lo más al noreste posible del plano azimutal equidistante del observador. Entonces, como se dan cuenta, estas mediciones son 100% topocéntricas. La salida del Sol durante un equinoccio de marzo en una posición ecuatorial presupone que el Sol está pasando cenitalmente a una diferencia de 90 grados de longitud en la misma latitud ecuatorial. Si estos datos observables y comprobables los pasamos a un mapa de Gleason, comprobamos que el ángulo por donde sale el Sol para la persona que está en América no corresponde con la posición cenital del Sol. Los ángulos son diferentes. El Sol no es el único elemento para observar en el cielo. Como vimos, las estrellas circumpolares como la Cruz del Sur también nos ayudan a ver que el Polo Celeste Sur existe. Esta toma la hice yo, es una Star Trail viendo hacia el oeste y vemos cómo las estrellas y los planetas se meten en el horizonte. Se meten, es un decir, es lo que se observa, que se meten en el horizonte, se meten allí en las montañas. Si fuera cierto esto de que las estrellas, planetas y las luminarias estuvieran dándole vueltas al polo celeste norte, entonces también las estrellas, como los planetas y las luminarias, deberían de verse, alejarse, no meterse en el oeste y salir por el este. Esto sucede, yo no sé por qué ven cosas que no están pasando. Es porque se casaron con el dogma polaricentrista. No entiendo por qué la gente cree más en las historias y en las mitologías que no son ni siquiera de los lugares donde viven, que en lo que es observable y comprobable. Esto es una locura. Por lo tanto, el mapa azimutal equidistante con el norte en el centro tampoco se puede ver reflejado en la Luna, porque no existe este mapa en la realidad. No es congruente con lo que podemos observar directamente sobre los astros. Ningún mapa azimutal equidistante con el centro en el norte geográfico funciona porque no es observable en la realidad. Ninguno. ¿Qué es lo que pasa en la realidad de la observación celeste directa? Bueno, que si tenemos bien referenciado al este, nos vamos a dar cuenta que la latitud de coordenada geográfica, en este caso pusimos 33 grados sur, corresponde con la altura del polo celeste sur. Y si nos vamos hacia el norte, nos vamos a dar cuenta que el polo celeste sur baja en el horizonte. En el ecuador tenemos en el horizonte tanto al polo celeste sur como al polo celeste norte. Y si vamos todavía más hacia el norte, entonces nos vamos a dar cuenta que el polo celeste norte se va a elevar en los mismos grados en los que la coordenada terrestre nos marca. Y las coordenadas terrestres son trigonometría esférica. No importa el dibujito, no importa si es un Mercator, no importa si es un mapa azimutal equidistante como el de Gleason. Lo importante es cuántos espacio en kilómetros o en millas cabe entre una longitud y otra. No si el dibujito, la proyección, los complace o no. Lo que realmente se observa es esto, ¿no? Que las estrellas y las luminarias salen por el este y se ocultan por el oeste. Eso es lo que se observa. Y los arcos solares que van a depender, y lunares también, que van a depender simplemente de la latitud en la que se encuentren. No se observa otra cosa. Se observa que
Cada observador está debajo, ¿sí?, de una esfera celeste pequeñita, topocéntrica. Esto es un concepto, no es algo físico. Una esfera celeste topocéntrica que tiene un cenit, que es la parte más alta de la esfera, que tiene un nadir, que está debajo del horizonte, un este, un oeste, un norte y un sur. Como les decía, en realidad no importa la proyección o el mapa, lo importante es que los mapas tienen, además de las escalas, esta cuadrícula, que son latitudes y longitudes. Entonces, en una proyección, en un dibujito, tú puedes alterar esta cuadrícula. Unos son más anchos, unos son más estrechos, pero esto no importa. El dibujo puede ser cualquier cosa en realidad. Lo importante es verificar que el espacio que hay entre una latitud y una longitud y otra sea corroborada. Si se atreven a hacer esta revisión de datos y se dan cuenta que entre una latitud y otra hay 111 kilómetros aproximadamente, y entre una longitud y otra a nivel ecuatorial también hay 111 kilómetros aproximadamente, y se llegan a dar cuenta que mientras se vayan al norte o al sur, entre una longitud y otra se va a ir reduciendo el espacio. eh, si se atreven a corroborar esto y a darse cuenta de esto, entonces se darán cuenta que estamos ante dos observaciones que son contradictorias entre sí. Una la podemos englobar en el horizonte plano y otra la podemos englobar en la transferencia del cielo a la tierra, es decir, cómo se observan los fenómenos celestes desde la superficie, desde el observador. Nos vamos a dar cuenta que, les guste o no, eh, los fenómenos celestes se proyectan en una esfera terrestre, si es que queremos darles esta fisicalidad de cuerpos celestes. Por lo demás, lo que se observa es muy simple, ¿no? Es lo que resume el topocentrismo. El Sol, la Luna y las estrellas salen por el este y se ocultan por el oeste. Es muy sencillo. Y tenemos un eje de rotación de la esfera celeste, repito, es un concepto, que va de este a oeste. Y como es una esfera, tenemos dos ejes de rotación, que es el polo celeste norte y el polo celeste sur. Por eso yo hablo de una matrix topocéntrica. Y si tienen problemas con observar la realidad, eso es otra cosa. Tenemos dos observaciones que son contradictorias entre sí, nada más. Que el horizonte se observa plano, hasta donde es posible, y sin embargo, la trigonometría esférica de las coordenadas terrestres funcionan, pese a que el horizonte se vea plano. Entonces, no porque el horizonte se vea plano, te vas a inventar el polaricentrismo que no es observable, el nortecentrismo, todo esto que es una ficción. Si te gustó el video, deja tu like. Tengo otros videos y tengo observación celeste directa que te puede interesar. Saludos. Bye.